Hay un detalle curioso que casi nadie nota al defender la Biblia a capa y espada. Lo que hoy llaman metáfora fue una vez una regla absoluta, y lo que insisten en que es literal, hoy solo lo sigue siendo porque aún no se ha vuelto moralmente vergonzoso. Esta historia pasará por gigantes, monstruos, ángeles armados, animales parlantes y genocidios divinos, todo lo cual millones aún juran que sucedió exactamente como está escrito. Y en medio de todo esto surge una pregunta incómoda que cambia por completo el juego. ¿Quién lee realmente este libro literalmente? Durante mucho tiempo me acusaron de tomar la Biblia demasiado literalmente. Curiosamente, esta acusación nunca proviene de quienes creen que un juez invisible observa cada pensamiento humano, o que después de la muerte todos comparecerán ante un tribunal cósmico donde el destino eterno ya está decidido antes de que comience el juicio. No. El problema no es creer en mansiones paradisíacas, calles de oro ni castigos infinitos. El problema, al parecer, es señalar lo que dice el propio texto sin intentar suavizar sus partes más brutales. El argumento suele ser siempre el mismo. Cuando el texto habla de violencia, esclavitud o exterminio, se considera exageración, figura retórica o contexto histórico. Pero cuando habla de milagros, monstruos o sucesos sobrenaturales que aún hoy impresionan, no hay duda. Son hechos, historia real, relatos fieles. Esta selectividad no es inocente, revela exactamente dónde cada lector decide proteger su fe. La propuesta aquí es simple, directa y honesta. Si la regla es decir que estoy leyendo demasiado literalmente, entonces, pongamos todas las cartas sobre la mesa. Analicemos, sin filtros modernos, todo lo que aún se defiende como real, histórico y factual dentro del propio texto sagrado, sin elegir solo lo cómodo, sin ocultar lo incómodo. Y la invitación implícita permanece para quienes siguen hasta el final. Observar no solo las historias en sí, sino también el patrón que las sustenta, porque al ver ese patrón, uno se da cuenta de que el problema nunca fue una lectura demasiado literal, sino más bien el miedo a lo que esa lectura revela. Justo al comienzo de la narrativa bíblica, incluso antes de cualquier discusión teológica sofisticada, se nos presenta algo que hoy sonaría a ficción extrema: seres híbridos nacidos de la unión entre hijos de Dios y mujeres humanas. No es una alegoría ni una parábola. El texto lo describe como un evento directo y concreto que dio origen a gigantes conocidos como Nefilim. Criaturas tan problemáticas que, según la propia lógica del texto, ayudaron a justificar un diluvio universal. El detalle que rara vez se menciona es que estos gigantes no aparecen aislados. Existe toda una genealogía de clanes colosales dispersos por la región cananea, pueblos descritos como físicamente enormes, dotados de una fuerza sobrenatural y tratados como amenazas reales. Entre ellos se encuentran figuras como Goliat, presentado como alguien cuya altura supera cualquier registro humano fiable conocido hoy en día, y Og, un rey gigante, cuya cama de hierro sería prueba física de su existencia literal. Curiosamente, a muchos creyentes no les cuesta aceptar estos relatos como hechos históricos. El diluvio fue literal. La Torre de Babel fue literal. Gigantes caminaron sobre la tierra. Ángeles descendieron e interactuaron físicamente con los humanos. Las investigaciones demuestran que una parte significativa aún sostiene esta interpretación sin vacilación. Pero, curiosamente, cuando el texto habla de violencia institucionalizada, esclavitud hereditaria o castigos colectivos, la interpretación literal desaparece. Algunos intentan resolver esto simplemente abandonando secciones enteras del texto, considerándolo todo simbólico o irrelevante. Otros hacen algo aún más curioso. Mantienen intacto lo sobrenatural, pero diluyen cualquier responsabilidad moral asociada a él. Así,
Los gigantes son reales, el diluvio es histórico, pero los actos brutales ordenados por el mismo Dios necesitan contexto. Y aquí surge la pregunta que no deja de resonar. Si los mismos libros, escritos por la misma tradición y atribuidos a la misma autoridad divina, deben leerse literalmente cuando hablan de monstruos y de milagros, ¿por qué esta regla cambia precisamente cuando el texto expone conductas que hoy reconocemos como inmorales? Antes de continuar, deja un comentario con la frase, literal cuando me conviene. Veamos cuántas personas ya han notado este patrón incluso antes de la siguiente parte de la historia. Si la existencia de gigantes ya exige una buena dosis de literalismo selectivo, la fauna bíblica lleva esta exigencia a otro nivel. No hablamos de metáforas sutiles ni de imágenes poéticas difíciles de interpretar, sino de animales que conversan, discuten, obedecen órdenes divinas y participan activamente en la narrativa como agentes conscientes. El ejemplo más conocido aparece justo en el Edén. Una serpiente que habla, razona y cuestiona, sin que el texto indique que esto sea simbólico o imaginario. Dentro de la lógica narrativa, esta serpiente no se presenta como un demonio disfrazado, ni mucho menos como un concepto abstracto del mal. Esta asociación solo aparece siglos después, reinterpretada retroactivamente. En el texto original, es simplemente un animal parlante que irónicamente no miente en ningún momento. Quien proporciona la información falsa en la historia es Dios mismo, algo que rara vez abordan quienes insisten en que este pasaje debe interpretarse literalmente hasta el punto de resultar incómodo. Las cosas se aclaran aún más al profundizar en historias como la del burro de Balaam. Aquí no hay lugar para la alegoría. El animal ve a un ángel armado que el profeta no puede ver, intenta salvar a su dueño y al ser golpeado empieza a hablar en defensa propia. El texto no lo presenta como una visión, un sueño ni una parábola moral. Es un suceso directo, tratado con naturalidad, como si los animales parlantes fueran solo un detalle más de la vida cotidiana de la antigüedad. Y luego viene Jonás, un profeta tragado por un gran pez, que permanece vivo o muerto y resucitado según la interpretación, durante 3 días en su interior. No hay ningún intento narrativo de suavizar el absurdo biológico de la situación. El enfoque no se centra en explicar cómo esto fue posible, sino en afirmar que sucedió porque Dios lo quiso. Y, sin embargo, curiosamente, el problema para muchos no reside en este milagro extremo, sino en señalar la violencia colectiva que impregna toda la historia. Tal vez la pregunta más inquietante hasta ahora no es si estas historias son extrañas, sino por qué tanta gente es capaz de aceptarlas sin dudarlo, mientras rechaza vehementemente cualquier lectura literal cuando el texto revela algo profundamente perturbador sobre la moralidad divina que defienden. Como si los animales parlantes no fueran suficientes, la Biblia también describe criaturas que parecen sacadas de un bestiario mitológico. En libros considerados profundamente teológicos, como Job e Isaías, se mencionan serpientes voladoras, monstruos marinos cubiertos de escamas impenetrables y gigantescas criaturas terrestres de inmensa fuerza y tamaño. El detalle importante: estas descripciones provienen del propio Dios, quien se jacta de haberlas creado. Leviatán, por ejemplo, no se describe de forma vaga ni simbólica. Respira fuego, exhala humo, posee una armadura natural y es completamente indomable. Behemoth, a su vez, se presenta como una criatura colosal, con una cola que se compara con un árbol entero. Estas descripciones no aparecen en poemas aislados, sino en un discurso donde Dios afirma explicar la realidad del mundo a un ser humano ignorante. Algunos intentan resolver esta incomodidad argumentando que todo es pura metáfora, pero esta explicación se derrumba cuando recordamos que el mismo discurso exige ser tomado en serio como respuesta al sufrimiento humano. Si la base del argumento es demasiado metafórica para ser real,
¿Por qué debería ser lo suficientemente sólida como para justificar el dolor, la pérdida y la injusticia? Y entonces llegamos al detalle que rara vez recibe la atención que merece: el Consejo Celestial. Un grupo de seres sobrenaturales que se reúnen ante Dios, debaten decisiones e incluso proponen estrategias engañosas para lograr ciertos fines. Es en este entorno donde surge la figura del acusador, que se mueve libremente entre el cielo y la tierra, apostando sobre cuánto sufrimiento puede soportar un hombre antes de quebrarse. Todo esto se presenta como parte normal del orden del universo, no como visiones simbólicas, sino como el verdadero funcionamiento tras bambalinas de la creación. Y aquí surge la siguiente incomodidad inevitable. Si toda esta estructura cósmica existe literalmente, con monstruos, consejos y disputas sobrenaturales, entonces el problema no es que alguien lea demasiado, sino que alguien es demasiado selectivo con lo que prefiere creer. Cuando se habla de ángeles, muchos imaginan figuras etéreas, delicadas, casi decorativas, pero la Biblia presenta algo muy diferente. Estos seres descienden a la tierra, comen, beben, discuten, luchan y con una frecuencia inquietante matan. No se trata de visiones simbólicas ni sueños proféticos. Son encuentros físicos, descritos con tanto detalle que nadie en aquel entonces los interpretó como una metáfora. Los visitantes que llegan a la casa de Lot son un ejemplo desconcertante. Se quedan, disfrutan de una comida y despiertan un deseo violento en los habitantes del pueblo. La reacción de Lot no es negar la literalidad del suceso, sino intentar negociar, ofreciendo a sus propias hijas para ser violadas en grupo. Nada de esto se presenta como un engaño, sino como una situación concreta que solo se resuelve cuando los ángeles usan sus poderes para cegar a la multitud. En otros pasajes, los ángeles aparecen como autores directos de masacres. Un solo mensajero es descrito como responsable de la muerte de decenas de miles de personas en una sola noche. En otro episodio, un ejército entero es eliminado sin batalla, únicamente por la intervención de una de estas entidades. Sin embargo, estas historias se defienden con frecuencia como verdaderos registros históricos, mientras que las críticas morales se descartan por considerarlas fuera de contexto. También hay encuentros más íntimos y confusos, como la lucha nocturna entre Jacob y una entidad divina. El texto no aclara si se trata de Dios o de un ángel, pero insiste en que fue una confrontación física real, con heridas permanentes. De igual manera, hay disputas celestiales en torno al cuerpo de Moisés, como si los cadáveres humanos fueran objetos estratégicos en conflictos sobrenaturales. La pregunta que empieza a formarse, aunque sea silenciosamente, es inevitable. Si estos seres son reales, si sus acciones son literales, ¿por qué el malestar solo surge cuando alguien señala las implicaciones morales de todo esto? Si hay algo que la narrativa bíblica trata con una naturalidad inquietante, es la muerte y sus ocasionales reveses. Las personas mueren, resucitan, reviven por contacto físico o simplemente se levantan tras días de descomposición. No hay explicaciones simbólicas ni intentos de suavizar el absurdo. El texto lo afirma y espera que el lector lo acepte. Los profetas resucitan niños. Los huesos de un santo resucitan un cadáver con solo tocarlos. Multitudes presencian milagros donde las enfermedades desaparecen instantáneamente, no por una fe abstracta, sino por el roce de la ropa o incluso la sombra proyectada por alguien considerado elegido. Estos eventos no se describen como excepciones poéticas, sino como evidencia del poder literal que poseían ciertas personas. Algunos ni siquiera enfrentan la muerte, simplemente son retirados del mundo, llevados vivos a otra dimensión, sin ninguna explicación física ni simbólica. Otros regresan en escenas aún más extrañas, como ese episodio donde los muertos se levantan de sus tumbas y caminan por la ciudad, siendo vistos por varias personas.
No hay desarrollo narrativo posterior, ni consecuencias, solo la afirmación de que sucedió. Y mientras algunos reviven, otros mueren de forma creativa y abrupta. La gente muere por mentir, multitudes sucumben a las decisiones de sus líderes, familias enteras son destruidas como consecuencia de la apuesta divina. Todo esto forma parte del mismo conjunto de textos que muchos insisten en defender como literales cuando les conviene. Tal vez la verdadera incomodidad no resida en los milagros o las resurrecciones en sí, sino en la comprensión de que, dentro de esta lógica, la vida y la muerte son herramientas narrativas desechables, y admitir esto requiere más coraje que simplemente calificar de exagerada una crítica. Si hay algo que el texto bíblico demuestra con impresionante consistencia, es la variedad de métodos empleados para eliminar a las personas. La muerte rara vez es simple, rápida o discreta. Aparece como un espectáculo, una advertencia y a menudo una demostración de autoridad. La tierra misma se abre para tragarse vivos a los rebeldes, como si el suelo tuviera conciencia y obedeciera órdenes directas. Hay ejecuciones que parecen casi teatrales. Una mujer es convertida en estatua de sal por mirar atrás. Soldados son aplastados por piedras lanzadas desde el cielo. Un mar se cierra en el momento preciso para ahogar a todo un ejército al que acababan de dar permiso para partir. Todo esto se presenta como hechos reales, coordinados con precisión divina, sin ninguna exageración narrativa. El patrón se repite con plagas, enfermedades y desastres naturales cuidadosamente seleccionados. Los primogénitos mueren durante la noche, incluyendo niños y animales, excepto aquellos protegidos por un símbolo de sangre específico. Se liberan serpientes venenosas como castigo colectivo. La gente cae muerta por tocar objetos sagrados en el momento inoportuno, incluso intentando evitar un accidente mayor. Hay muertes causadas por ataques de animales enviados específicamente para castigar la burla. Hay muertes causadas por poderes sobrenaturales otorgados temporalmente a un hombre capaces de destruir a cientos de personas con un objeto improvisado. Y hay muertes silenciosas, sin explicación aparente, donde los individuos simplemente se desploman tras desobedecer o mentir. La inevitable curiosidad que comienza a surgir ya no es sobre cómo ocurrieron estas muertes, sino por qué tantas de ellas todavía se defienden como actos justos, mientras que cualquier cuestionamiento de su moralidad se trata como una falta de comprensión espiritual. Más allá de las muertes espectaculares, el texto bíblico insiste en suspender las leyes mismas del universo cuando es necesario. El cielo provee alimento diariamente durante años. El agua brota de las rocas. El sol interrumpe su movimiento para prolongar una batalla. El fuego no consume lo que quema. Todo esto se narra como eventos objetivos y observables, presenciados por multitudes. Los líderes descienden de las montañas. Sus rostros irradian luz física tras encuentros divinos. Una columna de humo guía a la gente durante el día, mientras que el fuego ilumina el camino por la noche. Los objetos inanimados se transforman en animales vivos. Los muros se derrumban no por estrategia militar, sino por el sonido y la repetición ritual. Lo curioso es que estas historias no aparecen de forma aislada. Forman una secuencia coherente dentro de una cosmovisión donde la magia, la intervención directa y la suspensión de la realidad son normales. Incluso culturas rivales demuestran poderes similares, replicando milagros por sus propios medios, como si lo sobrenatural fuera parte de la vida cotidiana. Manos invisibles escriben mensajes de condena en las paredes. Herramientas flotan en el agua, desafiando toda lógica física. La comida aparece de formas improbables. Voces resuenan desde el cielo ante multitudes enteras, algo que hoy debería reinterpretarse como una experiencia subjetiva.
pero que allí se trata como un hecho público. Y la pregunta que persiste silenciosamente es simple, pero incómoda. Si todo esto debe aceptarse literalmente para sostener la narrativa, ¿por qué los mismos pasajes que describen la violencia, el control y el castigo extremo son los primeros en ser reinterpretados? Cuando lo sobrenatural deja de ser la excepción y se convierte en la norma, surge un detalle imposible. La Biblia no solo describe milagros divinos, sino que también reconoce la existencia de magia fuera del control directo de Dios. Brujas, adivinos, nigromantes y hechiceros no son tratados como delirios colectivos, sino como amenazas reales, tan reales que deben ser eliminadas. No prohibimos lo inexistente, prohibimos lo que funciona. Los sacerdotes egipcios replican señales sobrenaturales con facilidad. Los bastones se transforman en serpientes. Las plagas se imitan hasta cierto punto. El límite no es la posibilidad de la hazaña, sino quién posee el mayor poder en ese momento. El texto no sugiere trucos ni ilusiones, sino habilidades genuinas, reconocidas incluso por el Dios bíblico como competidores temporales. La historia del nigromante consultado por un rey desesperado es aún más reveladora. Se invoca un espíritu. Aparece un profeta muerto. Hay diálogo, hay reacción. No hay reprimenda divina por ser imposible, solo por estar prohibido. Lo sobrenatural funciona, incluso sin la autorización divina, lo que desmantela cualquier intento de tratar estos episodios como inofensivas metáforas morales. También existen prácticas de adivinación, interpretación de sueños, lectura de signos cósmicos y objetos utilizados específicamente para predecir el futuro. Nada de esto se presenta como una simple superstición. Al contrario, muchas decisiones importantes se toman con base en estos métodos, y sus resultados se consideran efectivos. La curiosidad que empieza a intensificarse aquí es inquietante. Si toda esta magia es literal, real y funcional dentro de la narrativa, entonces el universo descrito en el texto está mucho más cerca de un mundo mitológico que de cualquier realidad objetiva. Y admitir esto cambia por completo la forma en que todo lo demás debe leerse. Tras establecer un mundo donde existían monstruos, ángeles asesinados, los muertos resucitaban y las leyes de la física se suspendían, el texto concluye con promesas aún más extremas, eventos que, según la propia narrativa, aún están por venir. El sol se oscurece, la luna se tiñe de sangre, las estrellas caen a la tierra, el cielo se abre como un velo rasgado. Todo esto se describe como un futuro literal, no como lenguaje figurado para crisis políticas o sociales. Surgen criaturas para atormentar a la humanidad. Ejércitos sobrenaturales exterminan a segmentos enteros de la población. Los muertos resucitan en masa para el juicio público. Ciudades descienden físicamente del cielo. Una nueva realidad se establece tras la destrucción global. Y curiosamente, muchos argumentan que estos eventos deben aceptarse tal como se describen, aun sabiendo que contradicen todo lo que sabemos actualmente sobre el funcionamiento del universo. El punto central no es si estas cosas sucederán o no, sino la coherencia de la interpretación. Si el pasado sobrenatural es literal, el futuro también debe serlo. Si el futuro es simbólico, el pasado deja de ser histórico. No hay manera de sostener ambos a la vez sin recurrir a decisiones selectivas basadas en la conveniencia moral y cultural. Y aquí es precisamente donde todo se conecta. Calificar la crítica de demasiado literal no es un argumento, sino una evasión. Es una forma rápida de evitar abordar las verdaderas implicaciones de un texto que, leído sin filtros modernos, revela un retrato profundamente incómodo del poder, la moral y la autoridad que defiende. Si todo esto te ha parecido claro, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Este simple gesto garantiza que más personas tengan acceso a conversaciones que muchos prefieren evitar, y ayuda a que este tipo de contenido siga llegando a ti.
Tras analizar todos estos relatos, gigantes, monstruos, magia, ángeles asesinos, muertes creativas y promesas apocalípticas, un patrón permanece ineludible. Siempre que el texto bíblico describe algo que aún fascina, impresiona o sustenta la fe, su interpretación literal se defiende con convicción. Pero cuando ese mismo texto revela violencia extrema, castigos colectivos o una moral que choca directamente con los valores modernos, surge de inmediato la necesidad de una reinterpretación. El argumento del contexto aparece como un escudo automático, no para aclarar, sino para cerrar la conversación. Pocos pueden explicar con exactitud cuál es el significado simbólico de estos pasajes o por qué merecen este tratamiento especial. La metáfora se convierte en un recurso de emergencia que solo se activa cuando una lectura directa amenaza la imagen de un Dios justo y amoroso. Lo más curioso es que esta selectividad no es nueva. A lo largo de la historia, el texto se ha interpretado literalmente para justificar la esclavitud, las guerras santas y las persecuciones. Cuando estas prácticas dejaron de ser socialmente aceptables, la interpretación cambió, no porque el texto cambiara, sino porque el lector cambió, y esto plantea una pregunta incómoda. ¿La autoridad moral nunca estuvo en el libro, sino siempre fuera de él? La idea de que existe una interpretación correcta y definitiva, preservada intacta durante siglos y finalmente comprendida hoy, no resiste un análisis honesto. Lo que existen son lecturas adaptadas a las necesidades, temores y valores de cada época. Y esto ocurre no solo con este texto, sino con prácticamente todos los libros considerados sagrados a lo largo de la historia de la humanidad. Quizás el verdadero problema no sea que alguien lea demasiado, sino que lea sin los filtros que han hecho aceptables estas historias con el tiempo. Porque cuando esos filtros se caen, la incomodidad no proviene de la lectura en sí, sino del contenido. En definitiva, calificar una crítica de demasiado literal no soluciona nada. No explica el texto, ni resuelve las contradicciones, ni suaviza las implicaciones morales. Simplemente evita confrontarlas. Es una forma elegante de desviar la mirada cuando la narrativa empieza a reflejar algo que nadie quiere admitir. Si existieran monstruos, si los ángeles mataran, si la magia funcionara y si se ordenaran genocidios, todo esto forma parte de la misma cosmovisión. No se puede separar el espectáculo del coste humano sin desmantelar la estructura misma de la historia. Y si esto te incomoda, quizás esa incomodidad te indique precisamente dónde debería comenzar la reflexión. La lectura literal no crea los problemas, solo evita que se oculten. Y cuanto más se insiste en que ciertas partes deben ser simbólicas, más evidente se hace que el criterio no es textual, sino emocional. No se trata de lo que dice el libro, sino de lo que uno desearía que dijera. En última instancia, la pregunta que queda no es si la Biblia debe leerse literalmente o no. La verdadera pregunta es, ¿quién decide cuándo merece ser tomada en serio y por qué? Mientras esa decisión siga guiándose por la comodidad y no por la coherencia, el debate nunca será sobre interpretación, sino sobre conveniencia. Y quizás por eso mismo esta discusión resulta tan inquietante, porque en cierto sentido todos sabemos que el problema nunca fue el significado literal, fue la reflexión que éste devuelve.